Mundos perdidos. La Norteamérica del T-Rex. El último reino de los dinosaurios. Hubo un tiempo en que el centro de Norteamérica no era una extensión de carreteras, granjas, ciudades y praderas abiertas. Hubo un tiempo en que aquel lugar respiraba de otra manera. El aire era húmedo. Los ríos se movían lentamente sobre una tierra baja, cargada de barro, raíces, hojas caídas y canales que cambiaban de curso con las crecidas. El suelo no era una superficie quieta. Era una memoria blanda, una piel de sedimentos, donde cada pisada podía hundirse, llenarse de agua y desaparecer bajo la siguiente inundación. A un lado, no demasiado lejos, se extendía una gran vía marina interior. Al otro, se levantaban las primeras formas de unas montañas jóvenes, todavía en construcción. Entre ambos mundos quedaba una franja inmensa de llanuras, bosques, pantanos, orillas y cauces. Y allí, durante los últimos capítulos del Cretácico, la Tierra sostuvo uno de sus reinos más famosos. No era un reino humano. No tenía murallas, ni caminos, ni nombres, pero tenía jerarquía. Tenía alimento, tenía presas enormes, depredadores capaces de partir hueso, animales acorazados, pequeños mamíferos ocultos entre la vegetación, tortugas en aguas lentas, cocodrilianos vigilando desde la orilla, peces bajo la superficie y bosques que no se parecían del todo a ningún bosque moderno. Este expediente no trata solo del Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus Rex será la sombra más pesada de este mundo, pero no el mundo entero, porque ningún depredador existe solo. Un animal así necesita un paisaje que lo sostenga. Necesita herbívoros, rutas, cadáveres, ríos, refugios, estaciones, crías vulnerables, competencia y errores. Necesita un ecosistema lo bastante rico como para alimentar su tamaño y lo bastante duro como para convertir cada día en una prueba. Hoy vamos a reconstruir ese lugar. La Norteamérica del Tyrannosaurus Rex. El último gran reino de los dinosaurios antes de que el cielo cambiara para siempre. Para encontrarlo, no hay que mirar una selva tropical moderna ni una sabana africana, aunque a veces la imaginación nos arrastre hacia comparaciones fáciles. Hay que mirar hacia el final del Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años, en una región que hoy corresponde sobre todo a Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y zonas próximas del oeste norteamericano. Ese mundo está guardado en una formación geológica llamada Hell Creek. El nombre suena casi inventado para un documental oscuro, pero no lo es. Hell Creek es uno de los archivos fósiles más importantes del planeta para entender cómo era la vida justo antes de la extinción de los dinosaurios no avianos. Allí no aparece solamente una criatura famosa. Aparece un paisaje entero. Aparecen huesos grandes y pequeños. Aparecen dientes, vértebras, escamas, fragmentos de caparazón,
hojas fosilizadas, polen, troncos, marcas químicas y capas de roca que permiten leer un final de era. Si pudiéramos abrir los ojos en aquel lugar, lo primero que notaríamos no sería un rugido, sería la humedad. Una humedad pegada al suelo, mezclada con olor a vegetación, lodo y agua quieta. Los ríos no serían líneas azules limpias sobre un mapa. Serían sistemas cambiantes, canales que se desbordan, brazos abandonados, charcas temporales, orillas blandas y bancos de arena donde los restos de animales quedan atrapados, enterrados y, con suerte, conservados durante millones de años. El paisaje tendría bosques, pero no un bosque moderno idéntico a los que conocemos. Había plantas con flor dominando buena parte del entorno. Había coníferas, había helechos, había vegetación ribereña, sotobosque, ramas bajas, troncos caídos y zonas encharcadas. Algunas formas recordarían a magnolias, laureles, palmeras o plantas de ribera actuales, aunque conviene decirlo con cuidado. Muchas plantas fósiles se parecen a grupos modernos, pero no siempre pueden identificarse como los mismos géneros que vemos hoy. La cámara imaginaria avanza baja, casi rozando el barro. Primero encuentra agua. En esa agua hay vida antes de que aparezca ningún dinosaurio. Escamas duras de peces semejantes a pejelagartos. Restos de peces óseos. Rayas de agua dulce o tolerantes a aguas mezcladas. Pequeños tiburones en ciertos ambientes. Anfibios, salamandras, ranas, tortugas de caparazón resistente, animales que vistos desde lejos parecerían secundarios, pero que son parte esencial del sistema. Porque un mundo perdido no se entiende solo por sus gigantes, se entiende por lo que se mueve cuando los gigantes no están mirando. Bajo la superficie, los peces remueven el fondo. En las orillas, las tortugas aprovechan el calor y se deslizan al agua ante cualquier vibración. Entre ramas bajas y hojarasca, pequeños mamíferos se mueven con cautela. No gobiernan todavía el planeta, pero ya están ahí. Son discretos, nocturnos en muchos casos, oportunistas, capaces de esconderse en los huecos que los grandes reptiles no ocupan. Y entre el agua y la tierra, vigilando como una presencia antigua, aparecen los cocodrilianos y sus parientes. No son el centro del cartel, pero sí del miedo cotidiano. En un mundo de orillas blandas, el peligro no siempre viene caminando a plena luz. A veces espera inmóvil, con solo los ojos fuera del agua. A veces parece un tronco. A veces no necesita perseguir durante mucho tiempo. Solo necesita que una cría se acerque demasiado, que un animal herido busque beber, que una sombra se coloque en el sitio equivocado. Hell Creek no era un escenario vacío, donde se colocan dinosaurios para una foto. Era una red, y en esa red los grandes herbívoros sostenían casi todo. El primero que debemos mirar no es el rey, sino uno de los animales que hizo posible su reino. Triceratops.
En la imaginación popular, Triceratops suele aparecer como el rival clásico del Tyrannosaurus Rex, una especie de escudo viviente colocado frente a una mandíbula gigantesca. Pero dentro de este ecosistema era mucho más que un enemigo de documental. Era uno de los grandes cuerpos que convertían la vegetación en carne, movimiento y energía. Un adulto de Triceratops era un animal pesado, bajo, con un cráneo enorme, 3 cuernos y una bola ósea que hacía de su cabeza una estructura difícil de ignorar. No era simplemente una presa grande, era un herbívoro peligroso, un animal que si se giraba a tiempo podía convertir una persecución en un riesgo serio, incluso para el mayor depredador terrestre de su mundo. No podemos saber con exactitud cómo reaccionaba cada individuo ante una amenaza. No podemos convertirlo en un toro moderno, ni imaginarlo con emociones humanas. Pero su anatomía permite entender algo básico. No era una víctima indefensa. En una llanura húmeda, entre árboles dispersos y zonas abiertas cerca de los cauces, un Triceratops adulto sería una masa de músculo, hueso y decisión. Las crías, los jóvenes, los enfermos y los individuos aislados serían más vulnerables. Pero un adulto sano, atento y bien colocado no era una presa sencilla. La cámara se aparta de los cuernos y sigue el rastro de vegetación arrancada. Más allá, entre árboles y claros, aparecen los hadrosaurios. Edmontosaurus. Un animal enorme, de pico ancho, capaz de desplazarse en 4 patas o incorporarse sobre las traseras según la situación. En muchas reconstrucciones parece menos impresionante que los depredadores o los animales acorazados, pero eso es un error de perspectiva. En un ecosistema real, los grandes herbívoros abundantes son la base visible del mundo. Edmontosaurus no necesitaba cuernos gigantes para ser importante. Su importancia estaba en el número, en el tamaño, en la capacidad de procesar vegetación y en el papel que pudo tener como presa principal o recurrente para grandes carnívoros. Sus restos, algunos con preservación excepcional de tejidos y piel, han ayudado a imaginar mejor cómo era un hadrosaurio real, no como una figura plana de museo, sino como un animal voluminoso, musculoso, adaptado a vivir entre ríos, bosques y llanuras húmedas. Si reconstruimos una escena plausible, no una certeza cerrada, podemos imaginar una mañana baja de luz. Un grupo de Edmontosaurus avanza cerca de una orilla. Los adultos mantienen una distancia irregular entre sí. Algunos comen, otros levantan la cabeza. El agua se mueve despacio. Hay insectos, hay pequeñas aves o formas avianas en el entorno, aunque el registro de estos animales sea mucho más delicado y fragmentario. Hay tortugas sobre troncos, y hay algo en el bosque que no se muestra todavía. El mundo funciona porque casi todo está comiendo, vigilando o esperando. Más lejos, en zonas de vegetación más baja, se mueve Tescelosaurus, un herbívoro más pequeño, menos espectacular,
pero muy valioso para entender la escala intermedia del ecosistema. No todo era gigante, no todo pesaba varias toneladas. Entre los colosos había animales de tamaño medio, corredores, ramoneadores, criaturas que podían moverse por huecos donde un Triceratops o un Edmontosaurus no entraban con facilidad. También estaban los paquicefalosaurios, con sus cráneos abovedados, animales que durante mucho tiempo han alimentado debates sobre comportamiento, golpes, exhibición y competencia. Lo prudente es no convertir cada cráneo grueso en una escena segura de combate. La forma de esos cráneos sugiere funciones relacionadas con impacto, exhibición o reconocimiento, pero los detalles concretos siguen siendo campo de estudio. En otro punto del paisaje, casi como una roca viva que se desplaza, aparece Ankylosaurus. No era necesariamente el animal más común, pero sí uno de los más difíciles de atacar. Su cuerpo, bajo, ancho y cubierto de armadura, convertía su espalda en una superficie de placas y osteodermos. Su cola terminaba en una maza ósea capaz de representar un peligro real para cualquier depredador que se acercara mal. En un ecosistema donde una herida podía infectarse, impedir la caza o condenar a un animal durante semanas, atacar a un anquilosaurio adulto no sería una decisión ligera. El Tyrannosaurus Rex podía tener una mordida devastadora, pero incluso una mordida devastadora tiene que llegar al sitio correcto. Y un Ankylosaurus no ofrecía el cuerpo como una presa blanda. Este mundo no era una película donde todos los animales viven para encontrarse con el protagonista. La mayor parte del tiempo, probablemente, los animales evitaban riesgos. Comer, desplazarse, reproducirse y sobrevivir era más importante que luchar. Eso es algo que conviene recordar en cada expediente. La naturaleza no busca escenas épicas. Las permite cuando el error, el hambre o la oportunidad las hacen inevitables. Ahora sí, después de haber recorrido el barro, los ríos, los peces, las tortugas, los herbívoros y la vegetación, el expediente llega a la sombra que todo espectador espera. Tyrannosaurus Rex no aparece como un monstruo aislado, aparece como resultado de todo lo anterior. Un adulto de Tyrannosaurus Rex era uno de los mayores depredadores terrestres conocidos. Podía superar los 12 metros de longitud en los ejemplares más grandes y alcanzar masas de varias toneladas. No era un corredor ligero, ni un animal diseñado para hacer persecuciones interminables, como un guepardo moderno. Su poder estaba en otra parte, en el cráneo, en la musculatura del cuello, en la capacidad de morder con una fuerza descomunal, en dientes capaces de perforar y romper, en sentidos desarrollados y en un cuerpo construido para dominar encuentros cortos, brutales y decisivos. Durante mucho tiempo se discutió si era cazador o carroñero, como si una cosa excluyera por completo a la otra. Hoy esa pregunta resulta demasiado simple. Un gran depredador oportunista puede cazar cuando la ocasión es favorable
y alimentarse de carroña cuando la carroña aparece. La energía manda, el riesgo manda. Un cadáver grande en un ecosistema así no se desperdicia. Pero eso no convierte al animal en un simple limpiador. Del mismo modo, su poder no significa que atacara cualquier cosa en cualquier momento. La evidencia disponible permite imaginar a Tyrannosaurus Rex como un depredador dominante, capaz de aprovechar muchas fuentes de alimento, con una presencia ecológica enorme. Pero el detalle de cada caza, de cada emboscada, de cada persecución, no se puede saber con seguridad. Lo que sí se puede entender es la presión que ejercía. Imagina el sonido de una pisada pesada en suelo húmedo. No un rugido, una pisada. El barro cede, el agua tiembla en una huella antigua. Las aves se levantan antes de que la figura sea visible. Un Edmontosaurus levanta la cabeza. Un juvenil se desplaza demasiado tarde. La vegetación se abre no con rapidez elegante, sino con peso. El Tyrannosaurus no necesita parecer sobrenatural. Le basta con ser real. Su cráneo no está hecho para sujetar con delicadeza. Está hecho para cerrar, triturar, arrancar. Sus dientes no son cuchillas finas de carnicero. Son más gruesos, más robustos, preparados para soportar fuerzas enormes. Su mordida podía dejar marcas en huesos, y esas marcas son parte del lenguaje que la roca conserva. Pero incluso aquí, en el reino del gran depredador, hay matices nuevos. Durante años, algunos fósiles de tiranosaurios pequeños o medianos fueron interpretados por muchos especialistas como juveniles de Tyrannosaurus Rex. Otros defendieron que pertenecían a un género distinto, Nanotyrannus. El debate ha sido largo, técnico y muy intenso. Una investigación reciente ha defendido con fuerza que Nanotyrannus era válido y que coexistía con T-Rex al final del Cretácico. Para el guión, lo más honesto es narrarlo con prudencia. Si esa interpretación se consolida, Hell Creek no habría sido simplemente el reino de un único tirano gigante, sino un ecosistema donde al menos dos formas de tiranosauroideos ocupaban papeles distintos. Uno masivo, de mordida aplastante, otro más ligero, más pequeño y posiblemente más ágil. Eso cambia la forma de imaginar el miedo, porque el peligro no vendría solo de un adulto gigantesco atravesando el bosque. También podría venir de un depredador mediano, más rápido, capaz de moverse por espacios donde el coloso no entra con la misma facilidad. Aún así, conviene no convertir esta posibilidad en espectáculo falso. La paleontología avanza con nuevos fósiles, nuevas comparaciones y revisiones constantes. Lo importante es que el ecosistema de Hell Creek sigue vivo científicamente. No está cerrado. Todavía discute con nosotros desde la roca. Y eso lo hace más interesante. Además de los tiranosaurios, había otros carnívoros más pequeños. Dromeosaurios conocidos por restos más escasos. Animales como Acheroraptor,
probablemente emplumados, más cercanos en imagen a un depredador ágil que a un monstruo gigante. Terópodos de menor tamaño, cazadores de presas pequeñas, saqueadores de nidos, oportunistas de bosque, criaturas que ocuparían los huecos ecológicos que el gran T-Rex no podía ocupar. También había formas parecidas a avestruces, como ornitomímidos, animales ligeros, probablemente rápidos, de cuello largo, patas adaptadas a la carrera y un aspecto que rompe con la imagen pesada que mucha gente tiene de los dinosaurios. En un claro de Hell Creek, un animal así cruzando entre helechos y vegetación baja, recordaría que el Cretácico final no era solo una galería de bestias enormes, era diversidad. En esa diversidad estaba también Anzu, un oviraptorosaurio grande, con pico, cresta y una anatomía extraña para quien solo piense en dinosaurios como reptiles pesados. Su presencia añade otra capa al ecosistema. Animales omnívoros o con dietas complejas, capaces de explotar recursos distintos, desde vegetación y pequeños animales hasta huevos, frutos o alimento disponible según la estación. No se debe afirmar una dieta exacta como si la hubiéramos visto, pero su anatomía sugiere un papel ecológico diferente al de los grandes herbívoros y los grandes carnívoros. El mundo se vuelve más completo cuando dejamos de mirar solo a los reyes. La cámara vuelve al agua. Allí, los peces son devorados por peces mayores, por reptiles, por aves, por pequeños depredadores. Los anfibios se esconden entre plantas húmedas. Las tortugas aprovechan un sistema donde el caparazón es una defensa antigua y eficaz. Los cocodrilianos esperan. Los mamíferos buscan insectos, semillas, restos, refugios. Algunos insectos comen hojas. Algunas hojas muestran daños, algunos árboles caen y se pudren, algunas crecidas arrastran cadáveres. Todo está conectado. Una tormenta al oeste puede cambiar una orilla. Una sequía temporal puede concentrar animales en menos puntos de agua. Una crecida puede enterrar un cuerpo antes de que los carroñeros lo destruyan. Un cadáver de Edmontosaurus puede alimentar durante días a grandes y pequeños. Un nido descubierto puede sostener a criaturas que jamás aparecerán en una miniatura. Un triceratops muerto cerca de un canal puede convertirse en comida, después en huesos, después en fragmentos, después en roca, después en una pista. Así funciona un mundo perdido, no como una lista de nombres, como un sistema. Durante el día, las zonas abiertas serían peligrosas de una manera. La visibilidad permite ver lejos, pero también ser visto. Entre árboles y matorrales, el peligro cambia. Hay más refugio, pero también menos distancia para reaccionar. Cerca del agua, la vida se concentra, y con ella la muerte. Un juvenil de Edmontosaurus que baja a beber no solo debe temer a un gran tiranosaurio, debe temer al barro profundo, al reptil oculto,
al depredador mediano, al aislamiento, a la enfermedad y al simple azar. Un triceratops joven que se separa demasiado puede convertirse en una oportunidad. Un pequeño mamífero que sale antes de tiempo puede no volver al refugio. Un pez que se acerca a la superficie puede romper el agua en el último instante de su vida. La cadena alimenticia no es una línea, es una red de esperas. Y Hell Creek era una red inmensa. Si elevamos la cámara por encima del bosque, el paisaje se abre. No vemos la Norteamérica actual. Vemos la Aramidia, el continente occidental separado durante buena parte del Cretácico por la gran vía marina interior que dividía Norteamérica. Ese mar interior fue cambiando con el tiempo, avanzando y retrocediendo, dejando costas, llanuras y ambientes donde lo terrestre y lo acuático se mezclaban. Hell Creek se situaba en una zona baja, cercana a ese mundo de agua, ríos y costa. Por eso sus rocas conservan una mezcla tan rica. No era una montaña seca, donde los huesos quedaban expuestos al viento durante siglos. Era un paisaje de sedimentos, canales, inundaciones y enterramientos. Terrible para muchos animales que murieron allí. Perfecto, a veces, para que algo de ellos llegara hasta nosotros. La formación Hell Creek es una de esas raras ventanas donde la Tierra no nos entrega solo una criatura, sino el escenario donde esa criatura tenía sentido. Por eso el Tyrannosaurus Rex impresiona más cuando se entiende su mundo. Un rey sin reino es solo una silueta, pero un Tyrannosaurus en Hell Creek es otra cosa. Es un depredador caminando por una llanura húmeda donde los triceratops son abundantes, donde los hadrosaurios alimentan el sistema, donde los ríos pueden ocultar reptiles, donde los bosques sostienen insectos, plantas, pequeños vertebrados y presas intermedias, donde cada cadáver se reparte entre mandíbulas grandes y bocas diminutas. El último reino de los dinosaurios no era silencioso. Aunque no sepamos sus sonidos exactos, no debemos imaginarlo mudo. Habría agua, viento en hojas antiguas, ramas rotas, insectos, llamadas de animales, chapoteos, movimientos repentinos, respiraciones pesadas. Los rugidos de película pueden ser útiles para vender una escena, pero el expediente debe ser más honesto. No sabemos cómo sonaba exactamente un T-Rex. Podemos imaginar vocalizaciones profundas, sonidos de baja frecuencia o llamadas distintas a las de los reptiles y aves actuales, pero no podemos reproducirlas con certeza. El misterio aquí no debilita la escena, la mejora, porque obliga a escuchar el pasado como lo que es, un lugar parcialmente reconstruido. Sabemos mucho, no lo sabemos todo. Sabemos que allí vivían algunos de los dinosaurios más icónicos del planeta. Sabemos que había ríos, llanuras húmedas, bosques y ambientes de agua dulce o salobre. Sabemos que el ecosistema era suficientemente rico para sostener grandes herbívoros y grandes depredadores.
Sabemos que la frontera del Cretácico y el Paleógeno quedó registrada cerca de este mundo como una línea brutal entre antes y después. Pero no podemos saber cada color, cada gesto, cada llamada, cada estrategia de caza, cada comportamiento social. No podemos mirar a un Triceratops y decir exactamente qué pensaba, ni a un Tyrannosaurus y decidir que siempre cazaba igual. Podemos hacer algo mejor. Podemos reconstruir posibilidades con prudencia. Ahora la cámara baja otra vez. Atardece. La luz se vuelve espesa entre los árboles. Un río ancho refleja un cielo antiguo. En una orilla, varios triceratops se mueven despacio, arrancando vegetación baja. Uno de ellos levanta la cabeza. No está asustado todavía, solo atento. Cerca del agua, las tortugas se deslizan al fondo. Un grupo de Edmontosaurus cruza una zona abierta. Sus cuerpos forman una línea irregular, pesada, viva. No caminan como monstruos de museo. Caminan como animales que conocen el terreno, que han aprendido rutas, que reaccionan a señales pequeñas. En la vegetación, algo se aparta. No vemos al Tyrannosaurus entero al principio. Vemos una sombra entre troncos, luego el cráneo, luego la cola equilibrando el cuerpo, luego las patas hundiéndose en el barro. No corre, no necesita hacerlo todavía. El mundo cambia a su alrededor, no porque sea mágico, sino porque todos los animales grandes entienden de algún modo la presencia del riesgo. Un Edmontosaurus se detiene. Otro se mueve. El grupo se tensa. El tiranosaurio calcula, o al menos responde a señales. Distancia, dirección, debilidad, oportunidad. No podemos narrarlo como si pensara con palabras, pero sí podemos imaginar una conducta animal basada en estímulos, experiencia y hambre. El ataque, si ocurre, no será una coreografía limpia. Será barro, peso, error y violencia. Una carrera corta, un giro, una caída posible, una mordida que puede decidirlo todo, o una oportunidad perdida que obligue al depredador a ahorrar energía y desaparecer entre los árboles. En la naturaleza, muchas cacerías fracasan. Y un fracaso también es parte del expediente. Porque un depredador dominante no es invencible. Solo necesita ganar las veces suficientes. La escena se corta antes del golpe final. No porque falte espectáculo, sino porque el mundo no se reduce a una muerte. Al día siguiente, el río seguirá moviéndose. Las hojas seguirán cayendo. Los insectos seguirán mordiendo las plantas. Los peces seguirán bajo el agua. Un pequeño mamífero saldrá de un refugio. Un cocodriliano volverá a aparecer un tronco. Un triceratops joven seguirá demasiado cerca de un adulto. Un Tyrannosaurus caminará con barro seco en las patas. Y Hell Creek continuará hasta que deje de hacerlo. Porque este reino
tenía una fecha escrita en el cielo, no una fecha que sus habitantes pudieran conocer, no una amenaza visible durante generaciones, no una señal comprensible para un dinosaurio que come, respira y se reproduce en una llanura húmeda. Pero al final del Cretácico, hace unos 66 millones de años, un asteroide impactó contra la Tierra en la zona de la actual península de Yucatán. Ese impacto no fue solo una explosión lejana, fue un cambio planetario. Incendios, oscuridad, alteraciones climáticas, colapso de cadenas alimenticias, pérdida de vegetación, destrucción de hábitats y una crisis global que no afectó a todos los grupos por igual, pero que cerró el dominio de los dinosaurios no avianos. En Hell Creek, el antes y el después quedan separados por una frontera. Debajo, el mundo de Tyrannosaurus, Triceratops, Edmontosaurus, tortugas, cocodrilianos, peces, plantas y pequeños mamíferos viviendo bajo las reglas del Cretácico final. Encima, otro mundo. Un mundo herido. Un mundo de supervivientes. Las aves, descendientes de dinosaurios, cruzaron el filtro. Muchos mamíferos también lo hicieron, aunque no sin pérdidas. Algunas tortugas, anfibios y otros linajes resistieron mejor que los gigantes. La Tierra no murió, pero cambió de dueño ecológico. El último reino de los dinosaurios no terminó porque el Tyrannosaurus Rex fuera débil. No terminó porque Triceratops dejara de funcionar. No terminó porque Hell Creek estuviera vacío. Terminó porque incluso los ecosistemas más poderosos dependen de equilibrios que pueden romperse. La grandeza de este mundo está precisamente ahí. No era un escenario decadente esperando desaparecer sin importancia. Era un ecosistema complejo, lleno de animales especializados, de relaciones, de presas, depredadores, vegetación, agua y oportunidades. Era un mundo vivo hasta el final, y quizá por eso resulta tan inquietante. Porque cuando miramos Hell Creek, no miramos solo huesos famosos, miramos los últimos movimientos de una tierra antigua. La pisada de un Tyrannosaurus en barro húmedo, la cabeza de un Triceratops levantándose entre plantas con flor, el cuerpo de un Edmontosaurus cruzando una orilla, las tortugas hundiéndose en el agua, los peces removiendo el fondo, los pequeños mamíferos esperando su oportunidad en las sombras, la vida todavía entera, sin saber que su archivo estaba a punto de cerrarse. Nada de aquello sigue en pie. Los ríos cambiaron, los bosques desaparecieron, las costas se retiraron, los huesos se rompieron, se enterraron, se mineralizaron y quedaron atrapados en la roca. El reino perdió su carne, su olor, su sonido y su movimiento, pero no desapareció del todo. Si ordenamos los restos, si leemos las capas, si distinguimos lo que sabemos de lo que solo podemos imaginar, la Norteamérica del Tyrannosaurus Rex vuelve a aparecer por un instante,
no completa, no viva, pero suficiente. Suficiente para entender que antes de nosotros hubo un mundo enorme, húmedo, antiguo y peligroso. Un mundo donde el barro guardaba huellas, donde el agua escondía mandíbulas, donde los herbívoros sostenían el peso de un reino, y donde una sombra de 12 metros caminaba entre los últimos bosques del Cretácico, sin saber que su mundo, como todos los mundos perdidos, ya estaba empezando a convertirse en expediente.